Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda de poder meditar en su palabra y comenzar el día con el Señor. Hay un salmo precioso en el Salmo 127.1. Es uno de los salmos que a mí me encanta. Bueno, es que en la Biblia encontramos este manjar donde nosotros podemos aprender mucho de la palabra del Señor, crecer en el conocimiento de la verdad, y también nos alienta, nos anima, nos exhorta, nos instruye para seguir esta carrera, corriéndola con paciencia, como dice la palabra del Señor. El Salmo 127.1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no vela a la ciudad, en vano vela la guardia. Hay muchos que edifican sus propios imperios, que construyen sus propios imperios. Pero si esto no está avalado por el Señor, si esto no está respaldado por el Señor, pues en vano trabajan los que edifican sus propios imperios. La gloria siempre tiene que llevársela el Señor. Y cuando nosotros hacemos algo, debemos de preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que yo hago? ¿Por qué canto lo que yo canto? Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de cantar con el entendimiento. ¿Por qué canto lo que canto? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Porque cuando el ser humano busca agradar a los hombres, buscar fama, buscar hacerse famoso a través de las redes sociales, pues no es siervo del Señor Jesucristo. Porque eso lo dijo el apóstol Pablo: si yo busco agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. Nosotros a quien que tenemos que agradar siempre es a nuestro Señor, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos simplemente instrumentos de barros. Hay muchos que juegan con el título y a través de un título se esconden, pero el Señor no ve títulos, porque todos somos hijos de Dios, todos aquellos que le hemos recibido y todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. A todos los que le recibieron, dice, y creyeron en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos dice la palabra del Señor. El Señor no hace acepción de personas, todos somos instrumentos. Entonces, si lo hacemos para agradar a los hombres, no estamos en nada. Pero si lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, sí estamos haciendo algo, estamos trabajando en la obra del Señor. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Hay muchos, hay incluso hermanos que compran sus armas porque no terminan de fiarse del Señor, no se fían en el Señor. Porque si yo confío plenamente en el Señor, ¿para qué necesito armas carnales? Porque eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Cuando venían a prender al Señor Jesucristo, él sacó su espada y quiso defender. Y el Señor, que le dijo: mete tu espada en tu vaina. ¿No crees que yo puedo llamar ahora mismo ángeles y vendrían a levantarme de este lugar? Pero ¿cómo se van a cumplir las escrituras? Dice: nuestras armas no son carnales, dice la palabra del Señor, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas a través de la oración. Nosotros debemos de confiar totalmente en el Señor, porque Él es el que vela, porque Él es el que controla los tiempos. No importa que si una persona está bien armada, pero si el Señor no controla, si el Señor no cuida, pues en vano tiene esa arma. ¿Cuántas personas están armados y pierden siempre su vida? ¿Por qué? Porque el único que sabe, el único que controla las cosas es el Señor Jesucristo, porque Él es el ángel de Jehová que acampa, dice la palabra del Señor, alrededor de los que le temen y los defiende. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no vela a la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que la obra, quien la hace, es el Señor. Sé que a un padre le gustaría que su hijo fuera creyente, porque en todas las familias siempre hay alguien que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Esa especie de ovejita negra, esa ovejita rebelde. Vemos que casi siempre, pero hay cosas que se nos van de nuestro control, hay cosas que nosotros no podemos controlar, nosotros no le podemos dar salvación a nadie. Lo único que nos queda es orar por esa persona, porque quien hace la obra es el Señor. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y cuando el Señor llama y esa persona se rehúsa a creer, uno no puede hacer absolutamente nada, porque el Señor es quien hace
la obra. Debemos de depender, bueno, dependemos siempre del Señor, pero depender en oración, orar bastante al Señor, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Él es el que edifica. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy interesantes en Cesarea de Filipo. Dijo que Él iba a edificar la iglesia y Él es quien la va edificando día tras día. Él es quien la sustenta, Él es quien vela de sus ovejas, él es quien cuida de cada uno de nosotros. Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos protege porque somos su iglesia. Pero quisiera decirle, mi querido amigo, que usted está viendo este sencillo devocional, que es tiempo de rendirse al Señor Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo que usted dé el paso al frente y acepte al Señor Jesucristo, porque todos necesitamos del Señor, todos necesitamos un Salvador y el único Salvador es el Señor Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Todos necesitamos un Salvador. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos lugares eternos. Uno es el infierno y el otro el cielo. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios, pero el cielo, pues la gloria, ese lugar eterno, que estaremos reinando con el Señor para siempre, fue creado para toda la humanidad. Lamentablemente, el pecado terminará arrastrando a muchos al infierno. El Señor no quiere que usted se vaya a ese lugar, pero es la cruda realidad que el pecado, la culpabilidad del pecado, lo va a terminar llevando a ese lugar. Y Él no quiere que usted vaya a ese lugar, porque Él lo ama. Él dio su vida por usted. Dijo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él quiere que usted no se pierda, sino que quiere que usted tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis estimados hermanos y amigos, y a reflexionar en este Salmo 127, que quien hace la obra es el Señor. Nosotros nada más y nada menos somos instrumentos de barro en manos de un Dios todopoderoso. A Él siempre sea la gloria. El Señor es el que edifica, el Señor es el que vela, el Señor es quien nos cuida, el Señor es quien nos sustenta. Toda la gloria es para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga a todos.